todo análisis de riesgo que se realice con herramientas cuantitativas debería contener siempre referencia reconociendo la variabilidad y la incertidumbre inherentes al análisis o a la metodología empleada. Nuestra clase de hoy se concentra en la discusión de estos dos conceptos. Todo análisis de riesgo también contiene gran cantidad de variables que inevitablemente capturan diferentes combinaciones de variabilidad e incertidumbre en estas variables o información de entrada. En los ejercicios del práctico 1 y en las clases anteriores hemos tomado el ejemplo del peso corporal. Es una variable aleatoria que está totalmente medida, es decir, captura toda la variabilidad entre los individuos de una población. Pero, ¿qué ocurre con otras variables? Por ejemplo, una variable de frecuencia de exposición que podríamos definir como el número de días que una persona va a nadar en un lago o en un curso de agua contaminado. Va a haber una variabilidad entre los comportamientos o hábitos de las personas, pero prácticamente podemos desconocerla o bien medida pobremente. En fin, en cualquiera de estas situaciones se genera una elevada incertidumbre. Vemos cómo se combinan ambos conceptos o coexisten. Debemos remarcar que si falla el reconocimiento de la variabilidad e incertidumbre, sobre todo esta última, se genera un falso sentido de confianza en un único valor estimado. Pero, ojo, la presencia o la existencia de una elevada incertidumbre tampoco debe invalidar que se realice un análisis de riesgo o bien la posterior toma de decisiones. Nos conviene hacer una distinción o una diferencia entre incertidumbre, que representa una falta de conocimiento de los factores que afectan el riesgo, y variabilidad, que surge de la verdadera heterogeneidad que existe entre las personas, los lugares o los momentos. Como habíamos dicho anteriormente, ambos conceptos pueden coexistir, es decir, pueden complementarse, pueden superponerse o pueden estar directamente confundidos. Sin embargo, para el análisis de riesgo los debemos tratar en forma separada, porque cada uno tiene diferentes implicancias para la toma de decisiones. El conocimiento de la variabilidad se utilizará para identificar aquellas subpoblaciones que van a enfrentar los mayores riesgos. Ya también lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Podemos pensar en los niños, ancianos, enfermedades crónicas, personas con enfermedades crónicas como el asma, o bien operarios en contacto directo con químicos. En tanto que la información sobre las fuentes de incertidumbre se utilizará para priorizar políticas en la recolección de datos o bien diversas líneas de investigación que permitan mejorar las estimaciones. La existencia de variabilidad implica que una única estrategia puede no ser la óptima para todos los individuos. En tanto, la existencia de incertidumbre implica que podríamos tomar una decisión subóptima porque podemos esperar cierto resultado, pero puede ocurrir algo totalmente distinto. Remarcamos lo que señala la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. La incertidumbre lleva a evaluar cuán probable es que los riesgos sean sobre o subestimados para cada miembro de la población expuesta, en tanto que la variabilidad obliga a enfrentar la certeza de que diferentes individuos serán expuestos a diferentes riesgos, ya sea por arriba o por debajo de cualquier punto de referencia que se tome. Podríamos resumir entonces que la caracterización de la variabilidad nos llevaría a un mejor entendimiento de la distribución de los riesgos, incrementando oportunidades de reducirlos para aquellos grupos más expuestos. En tanto que la apreciación o el reconocimiento de la incertidumbre presente conduciría a la búsqueda de información más valiosa.
La variabilidad surge naturalmente a partir de las diferencias entre los individuos en una población expuesta. Como dijimos también en la diapositiva anterior, es una realidad que debe caracterizarse, pero que no se puede reducir. O sea, tenemos certeza de las diferencias que existen entre los individuos. Dos ejemplos de la variabilidad debida a las diferencias entre individuos podríamos considerar el peso corporal y el consumo de agua. Los remito nuevamente a considerar en el práctico 1, particularmente el ejercicio 3 en la parte D, donde justamente se manifiesta o se considera la variabilidad entre individuos, en este caso son dos poblaciones, para estas dos variables. La variabilidad es resultado de las diferencias naturales, ya lo dijimos también, entre personas, animales, plantas, células o microorganismos, abarcando variaciones en edad, peso corporal, altura, consumo de agua, consumo de alimento, ingestión de suelo. Asimismo, considera también la variabilidad climática en distintos tipos de suelos y en la concentración de los contaminantes. Al estimar la exposición, la variabilidad se relaciona con la ubicación, actividad, conducta o preferencias de un individuo en un momento particular, así como tasas de emisión y procesos físicos y químicos que afectan la concentración en los distintos medios, aire, suelo, alimentos, agua. Estas variaciones no necesariamente son independientes entre sí. Podemos distinguir o agrupar en tres tipos: variabilidad espacial, temporal e interindividual. La variabilidad espacial ocurre entre localidades a nivel regional o a una escala mayor. Por ejemplo, el consumo de pescado en un país puede variar según la región y va a ser mucho mayor en las localidades costeras o próximas a grandes cuerpos de agua. O bien la actividad industrial o la cercanía a la actividad industrial va a afectar el nivel o la concentración de un contaminante. En función de esto podríamos generalizar diciendo que las altas exposiciones tienden a estar asociadas a la cercanía a la fuente de contaminación. La variabilidad temporal se refiere a variaciones en el tiempo, a corto plazo, variaciones diarias, días de semana versus fines de semana, o en el largo plazo, estacionales, variaciones climáticas, ciclos. Finalmente, la variabilidad interindividual la podemos subdividir también en dos tipos. Características tales como la edad o el peso, atributos de la persona, o las diferencias en los patrones de comportamiento o actividades. Podemos tener en los análisis de riesgo, utilizar distintas formas, enfoques o estrategias para tratar la variabilidad en estas evaluaciones. En esta tabla resumimos o mencionamos por lo menos 4 formas de tratar la variabilidad. La primera es ignorarla y, bueno, esperar lo mejor, digamos. En realidad esta estrategia podría funcionar, pero ¿cuándo? Cuando hay una situación de muy reducida variabilidad. La segunda estrategia involucra desagregar la variabilidad en alguna forma explícita para describirla o interpretarla mejor,
considerando todos los subgrupos o subpoblaciones relevantes. Por ejemplo, podemos desagregar por edad. Por ejemplo, cuando se trata de la ingestión de suelo contaminado en niños, desagregar en grupos de 0 a 2 años, 2 a 4, 4 a 6, etc. O bien hacer o desagregar por el consumo de agua o la tasa de inhalación entre hombres y mujeres o entre adultos y niños, etc. Vamos a lograr describir mejor la variabilidad y a su vez una menor variabilidad dentro de cada grupo. La tercera estrategia consiste en considerar el valor medio o el valor promedio de una cantidad. También podríamos considerarla válida si se sabe que la variabilidad es pequeña. Es decir, podríamos considerar que ese promedio, por ejemplo el peso promedio de los adultos, sea representativo, pero bien, esa es la cuestión, si podemos considerar ese promedio como representativo o estimarlo en forma confiable, dada justamente la variabilidad existente. Finalmente, se puede caracterizar la variabilidad considerando el rango entre valores extremos y, idealmente, considerar los valores extremos y alguna medida de tendencia central. Podemos, por ejemplo, considerar exclusivamente el extremo inferior de la distribución de peso. Recordamos que cuanto menor es el peso, tenemos como una mayor exposición. Por lo tanto, sería un enfoque conservador. Estamos tratando de proteger hasta los individuos de menor peso, pero esto, si se considera para todos los factores, conlleva